En México la rompieron y no es la primera vez. Un nuevo choque entre mexicanos y turistas extranjeros, especialmente canadienses y estadounidenses, estalló en Ciudad de México en pleno paraíso turístico y salpicó hasta Luisito Comunica, a quien también culparon de ser parte del problema. Más de 15 negocios dañados, protestas callejeras y un mensaje de fuera extranjeros que incluso ha sido rechazado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y también por otras autoridades. Pero, ¿quiénes tienen la razón? ¿Será un acto de rechazo contra las políticas antiinmigrantes de Donald Trump? ¿Es gentrificación o nueva conquista? Influencers, pensionados y nómadas digitales están llegando en masa, subiendo precios y desplazando a los locales. ¿Quién se está beneficiando realmente de esto? Hoy vamos a conocer lo que está pasando y por supuesto vamos a revelar el caso de algunos canadienses que están aprovechándose del sistema mexicano para vivir sin restricciones en México e incluso también estarían perjudicando a Canadá con su nueva forma de vida. ¿Podría este conflicto estallar aún más? Esa es la pregunta que tenemos. En días pasados, la colonia Roma en Ciudad de México vivió un episodio explosivo y violento. Lo que empezó como una protesta pacífica en contra de los influencers, jubilados y emprendedores que han llegado a México como su nueva casa, terminó con un grupo de manifestantes que vandalizaron al menos 15 negocios en la protesta contra lo que llaman la colonización moderna. La noticia viene dándole la vuelta al mundo y no es la primera vez que protestan en contra de este fenómeno que contrasta con el sentimiento antiinmigrante del norte. Carteles con frases como Gringos Go Home o No Airbnb, no gentrificación y fuera extranjeros dejaron claro que los mexicanos van en serio y piden políticas de cambio que controlen el ingreso de turistas que han incrementado los costos de vida en sus barrios locales. Y sí, los principales señalados pues son los turistas, los estadounidenses y los canadienses. También me empezaron a gritar así, Luisito, tú eres parte del problema. Y yo así, hasta Luisito Comunica fue increpado por algunos manifestantes y lo acusaron de promover ese estilo de vida que hace que los barrios se vuelvan inaccesibles en diferentes lugares de México. Sin embargo, hay que hacer honor a la verdad y decir que incluso ha hecho videos mostrando esta problemática. Pero las autoridades no se podían quedar calladas. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a la polémica. Las muestras xenofóbicas de esa manifestación hay que condenarlas. No puede ser que por una demanda, por más legítima que sea, que es la gentrificación, la demanda sea fuera cualquier nacionalidad de nuestro país. México ha sido solidario, fraterno siempre. Sin embargo, reconoció que la gentrificación es un problema real que debe abordarse. Y trabajar con la Ciudad de México, acompañar a Clara Brugada, a todo su equipo, pues en buscar un mecanismo que permita que pues no se encarezca tanto el nivel de vida. Vamos al origen del conflicto. ¿Qué hay realmente detrás de este rechazo masivo? Desde la pandemia, el trabajo remoto abrió una puerta que nunca se volvió a cerrar. Muchas personas en Norteamérica comenzaron a preguntarse si valía la pena seguir esclavizados en trabajos que no respetaban su tiempo, ni su salud mental, ni sus familias. Esta pregunta provocó un cambio masivo. Miles renunciaron, es lo que se conoce como la gran renuncia, y emprendieron, comenzaron a buscar una nueva vida diferente, una vida más tranquila, más barata y con más sentido. Y así nació el auge de los nómadas digitales en el mundo. Y ahí es precisamente donde entra México. Jubilados, freelancers, emprendedores lo vieron como un paraíso, y lo es. Clima cálido, comida deliciosa, bajos costos y un sistema flexible donde puedes vivir como un rey, si tienes dólares. Pero no todo es tan sencillo, porque cuando los extranjeros llegan con más poder adquisitivo, pues ¿qué sucede? Suben los precios, cambian los barrios, desplazan a los locales. Según esto lo han reportado varios medios de comunicación, como es en este caso. Les digo, empezamos aquí pagando 200 pesos de traspaso y ahorita estamos pagando como 7,000 pesos. Es realmente triste ver cómo las personas son desplazadas, empujadas y obligadas a cambiar su estilo de vida
solo porque algunos comerciantes desean exprimir hasta el último dólar de los turistas, a veces a costa de personas menos favorecidas. Esto es realmente triste. Amenazaban con quitarnos. Exactamente. Porque no dábamos el estilo de la cafetería. Pero revisemos el problema en cifras, en datos concretos, y lo que ha significado estas cifras y estos datos para los mexicanos. Y atentos a este dato, fíjense, 1 de cada 5 estadounidenses que viven fuera de su país lo hacen en México. Pero eso no es nada. Miren esta cifra. En 2022, solo en Ciudad de México se registraron más de 30,000 nómadas digitales según la revista Forbes México. Las rentas en colonias como Roma y Condesa han subido más del 50% desde 2020, desde la pandemia. El salario mínimo en México es de 8,364 pesos mensuales. Esos son más o menos unos 448 dólares. Pero el arriendo promedio en esas zonas es de 700 a 1,800 dólares mensuales. Pero vamos a verlo desde un ejemplo cercano para un canadiense que paga 2,300 dólares en Toronto por un apartamento básico. Pues con esa plata vivir en Ciudad de México pues es una ganga. Pero para un mexicano es un desalojo disfrazado de modernidad y hospitalidad. ¿O no les parece? Vecinos que llevaban 30 años viviendo en esas colonias han sido desplazados. Los dueños prefieren claramente alquilar un Airbnb y cobrar en dólares y dejar a los locales sin techo, y no hay una regulación. Entonces los dueños de las propiedades en una economía de libre mercado pues prefieren al que paga muchísimo más, y en este caso prefieren a los extranjeros que los locales. Pues no puede ser el encarecimiento de la ciudad, y menos lo que se llama la gentrificación, que es expulsar a las personas que han vivido ahí por años y años, y que la carestía de la zona pues acaba por expulsarlos del lugar. Pues entonces los mexicanos se preguntan en todo momento, ¿esto es desarrollo o es una forma de colonización moderna? ¿Están viniendo a convivir o a desplazarnos? Y por eso se generó el estallido social que promete continuar mientras no se tomen medidas rápidas. Vamos a ver 2 ejemplos concretos de cómo México se ha convertido en un paraíso para muchos canadienses. Pero antes, pongamos esto en perspectiva. Entre 2020 y 2024, el flujo migratorio desde Canadá y Estados Unidos hacia México pues creció de una forma muy explosiva. Según la Unidad de Política Migratoria, en 2020, más de 2,400 canadienses tramitaron tarjetas de residencia temporal o permanente. Y eso fue solo el inicio. En 2022, la cifra se disparó. Más de 95,000 canadienses pidieron quedarse legalmente en México. Muchos en Baja California, en Chihuahua y Jalisco, que son como las localidades preferidas. Pero no hablamos solamente de turistas. Se estima que cerca de 90,000 canadienses pensionados con alto poder adquisitivo viven en lugares como Ciudad de México, Tijuana, Chapala y San Miguel de Allende. Bueno, uno se pone a pensar, ¿pensionados de alto nivel adquisitivo? Pues si se van para México, se van buscando la economía y costos inferiores, porque en realidad la pensión en Canadá no les alcanza para vivir bien. Muchos de ellos son los famosos snowbirds. ¿Recuerdan? Los snowbirds son aquellas personas que pasan el invierno lejos de la nieve. Se van a buscar calorcito al trópico. Ahora miremos el panorama completo. Según el Censo de Población y Vivienda 2020, 1,168,000 extranjeros viven en México. De estos, 797,000 aproximadamente son estadounidenses. Bueno, pero ojo al dato. La mitad de ellos logró nacionalizarse, pero el otro 50% no tiene acceso a servicios públicos como la salud. Y 4 de cada 10 se atienden en el sistema privado mexicano, presionando aún más los recursos locales. Y eso es solo una parte. Solo en el primer trimestre de 2025 entraron a México 6 millones de turistas, en su mayoría de Canadá y Estados Unidos. Pero ¿cuántos de esos están usando su pasaporte para quedarse hasta 180 días, salir y volver a entrar y extender su estadía por años? ¿Y cuántos están aquí viviendo sin contribuir, pero ayudando a subir los arriendos de todos? Ahora sí analicemos estos casos y saquen ustedes sus propias conclusiones para entender por qué muchos canadienses se están mudando a México y qué efectos tiene esto tanto para México como para Canadá. Vamos a conocer 2 historias diferentes, 2 formas distintas de aprovechar el sistema mexicano con algo en común:
Ambas historias o ambos personajes escapan de Canadá, que es un país cada vez más caro. Tara es influencer, consultora financiera y nómada digital y se mudó a Playa del Carmen con su novio golfista. Vive en un penthouse frente al mar por solo $2,100. La historia de Tara la conocimos en este medio de comunicación que es canadiense. Promueve en TikTok e Instagram una vida de lujo en México, inversionistas, Airbnb, cursos online, pero también enseña cómo vivir en México sin restricciones legales usando visa de turista que se renueva saliendo y entrando del país de una forma que claramente no es legal. Esto no solamente genera un vacío legal, también ayuda a evadir impuestos y a incentivar la ocupación de zonas turísticas que ya son inaccesibles para los locales. En pocas palabras, esta señora Tara está promoviendo la ilegalidad en redes sociales. La historia de esta familia es totalmente diferente. Huyeron del encierro de la pandemia en Edmonton buscando libertad y comunidad. Se mudaron a bucerías, que le dicen vicerías porque viven muchos canadienses provenientes de BC, de British Columbia. Esta familia alquila una casa por $1,400 y crían ovejas, gallinas y hasta un caballo. Y esta historia la conocimos en este medio de comunicación, Maclean's. Y en esta segunda historia, el padre trabaja por turnos en una planta petrolera en Canadá y la madre gestiona como nativa digital una agencia de viajes desde México y con esto sostienen un estilo de vida mucho más relajado y rural. Dicen pagar menos y vivir mejor, pero también aprovechan los bajos costos locales y las regulaciones flexibles. Aún así, pues reconocen problemas que todos conocemos: robos, faltas de garantías legales y hasta algunos contratistas que los han estafado. Pero algo es claro, no contribuyen plenamente al sistema mexicano ni están sujetos a las mismas reglas que un local. Pagan impuestos fuera, pero usan servicios aquí y eso a largo plazo desbalancea ambas economías y es una fuga en la economía canadiense, pues ganan en Canadá y gastan en el extranjero. ¿Y qué pasa cuando un país se convierte en refugio fiscal, en refugio médico, en refugio emocional, sin que se regule esa entrada? ¿Quién tiene la razón? Porque cuando el privilegio permite vivir mejor que los locales, sin integrarse ni contribuir plenamente, eso no es convivencia, es desplazamiento y exige regulación. Esta vez la colonización no llegó en barcos ni con armas, sino que llegaron con laptops, TikToks y dólares. Pero para muchos mexicanos el resultado es exactamente el mismo: pérdida de territorio y de identidad. ¿Qué opinan ustedes acerca de esta problemática? Si este video les ayudó a entender este problema tan complejo, compártalo. Denle like y ayúdenos a seguir haciendo periodismo riguroso en Canadá Tal Cual.